Un saludo muy especial a todos los amigos, a todos los hermanos y hermanas que nos han conectado para adorar juntos y escuchar el mensaje de Dios. Han sido semanas muy desafiantes, pero hemos escuchado la palabra de Dios y hemos llegado al último tema. Un tema muy especial. Agradezco a Dios por la oportunidad de estar con ustedes y por la invitación de estudiar juntos el mensaje de Dios. Quiero invitarles a que oremos y luego abramos la palabra de Dios para estudiar este mensaje tan especial. Querido Padre, gracias te damos por este día y gracias te damos por la oportunidad de estudiar este mensaje. Rogamos que tú puedas darnos la sabiduría y también la fuerza para ponerlo en práctica. Por favor, oh Señor, háblanos con tu Espíritu Santo y bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que hoy vamos a estudiar está en el libro de Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y está en el último capítulo del libro de Malaquías, aunque vamos a estudiar en cierto sentido el contexto de todo el libro de Malaquías. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias en el libro de Malaquías el capítulo 4, el versículo 2 en adelante. Vamos a leerlo. Dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como cordero de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, dice Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, la cual encargué en Horeb, ordenanzas, leyes para todo Israel. Versículo 5. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Esta es una porción muy conocida y no deja de ser importante para que nosotros lo estudiemos en este tiempo. Es una porción que especialmente nos apunta a que nosotros veamos el día grande de Jehová. Ahora, lo que ustedes están observando es que Malaquías tiene como punto de referencia el día grande de Jehová. Hoy ninguno de nosotros puede poner en duda que nos encontramos viviendo en un tiempo difícil y que si alguna vez alguien dudó que podrían las cosas ser diferentes, podrían las cosas cambiar de un día para otro, hoy no tiene ninguna duda. Al comenzar el año 2020, todos pensábamos que sería un año común y corriente. Hoy, después de 5 meses, nos damos cuenta que no es así. Nos hemos dado cuenta que este año nos ha mostrado que el hombre no está en control de las cosas, que tú no estás bajo el control de tus cosas, que nadie tiene el control de las cosas. Dios está al control de todo y además de esto, este mundo está en una condición tan frágil como si hubiese construido todo sobre una telaraña. Todo se desmorona, nada lo sostiene. Todo lo que construyó, su fortaleza financiera, sus estrategias científicas y tecnológicas, no han podido sostener a este mundo que está viviendo una crisis financiera, está viviendo una crisis sanitaria, está viviendo una crisis pandémica y de un temor que ha llegado a sobrecoger el corazón humano. El 2020 nos ha enseñado que nosotros estamos muy cerca de que pueda ocurrir algo muy grande y que muchos de nosotros no estamos preparados. El libro de Malaquías nos está preparando para lo que va a ocurrir cuando venga el día grande de Jehová. Ese es el propósito del libro de Malaquías. Y el propósito del libro de Malaquías es decirnos: he aquí, yo envío al profeta Elías. Yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová. Dios desea preparar
al mundo y preparar a su pueblo antes que venga el día grande de Jehová. La pregunta que nos hacemos es, ¿por qué? ¿Por qué Dios está interesado en preparar a su pueblo? Malaquías, el capítulo 1, el versículo 2, nos dice la razón. Malaquías 1:2 dice, yo os he amado. ¿Qué dice la Escritura? Yo os he amado, dice Jehová. Yo os he amado. ¿Por qué Dios quiere prepararnos? Porque Él nos ama. Él sabe lo que va a suceder. La Escritura nos dice que Él revelará sus secretos a sus siervos, los profetas. Así que Él conoce lo que va a suceder y antes que suceda, Él quiere prepararnos para que podamos enfrentar con fuerza, con victoria, con bendición las circunstancias que vienen por delante. Yo estoy hablando en esta hora a una persona que está enfrentando muchas circunstancias difíciles. Se ha dado cuenta que si el 2019 era difícil, el 2020 se ha convertido en algo peor. No solamente no tiene algunas cosas, sino las que tenía ahora ya no las tiene. Y se pregunta cuándo va a terminar esto. Y yo quiero decirles, las cosas en el tiempo futuro se pueden colocar peor. Y la pregunta es, ¿cómo las enfrentarás? ¿Cuál será tu seguridad? ¿Cuál será tu fortaleza? ¿Cuál será tu esperanza? Es por eso que este texto representa uno de los contenidos más importantes que entendamos. He aquí yo envío al profeta Elías. El profeta Elías es un profeta poderoso que existió en el tiempo del Antiguo Testamento y que se convierte como un profeta simbólico para el Nuevo Testamento y para el tiempo del fin. Él representa un papel, representa también una experiencia espiritual. Y en este sentido quiero hoy hacer referencia en el día de hoy a todos los que me están escuchando. Elías es un símbolo de una experiencia espiritual. De una experiencia espiritual de un pueblo que necesita entender el mensaje central de Elías. Usted me pregunta, pastor, entonces, ¿cuál es el mensaje central de Elías? Que yo debo de entender en medio de una pandemia, que debo entender en medio de la incertidumbre, que debo entender cuando no tengo agua, que debo entender cuando no tengo luz, que debo entender cuando no tengo trabajo, cuando hay muchas personas que se están muriendo. ¿Cuál es el mensaje central que Elías me debe de enseñar? El nombre. Después de orar mucho al Señor y de preguntarle al Señor cuál era el mensaje que tenía que compartir contigo en este santo sábado, me di cuenta que el mensaje más profundo y que va a ser el primer mensaje que voy a hablar de esta serie del tiempo del fin es entender que nosotros tenemos que comprender que el mensaje más importante que Elías tiene es su nombre. Ustedes saben que cuando los hebreos colocaban el nombre a una persona, siempre al colocarle el nombre, le colocaban el nombre llamándole el nombre de Dios. Y este nombre tenía un mensaje. Ahora, cuando nosotros buscamos cuál es el significado del nombre de Elías, encontramos algo extraordinario. El nombre de Elías es Jehová es Dios. Repitan conmigo, Jehová es Dios. Así que cuando el Señor dice, y yo envío al profeta Elías, está diciendo, yo envío al que está diciendo, Jehová es Dios. Es un mensaje, es una experiencia. En los últimos tiempos, cuando nosotros estamos enfrentando todo lo que estamos enfrentando, necesitamos nosotros entender esta extraordinaria verdad, porque esta verdad puede hacer que nuestra vida pueda no estar preparada no solamente para lo que estamos viviendo, sino para lo que viene, que es sumamente peor. ¿Y cuál es el mensaje? Jehová es Dios. Usted me dice, pastor, ¿qué significa Jehová es Dios? En el caso de Malaquías tiene un significado muy particular y es el concepto que tiene que ver con el tiempo del fin, con el tiempo de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista también cumplió su tarea de preparar el camino para la venida del Señor, y con aquellos que estarán listos y preparados para cuando Jesús venga por segunda vez. ¿Qué pasaba en los tiempos de Malaquías? Hay tres experiencias que yo quiero extraer, mis amados, del día de hoy. Tres experiencias. En primer lugar, existe un conflicto. En el libro de Malaquías existe un conflicto. ¿Dónde está el conflicto? En el corazón.
El conflicto en aquellos que dicen que tienen a Dios, pero no le sirven con todo su corazón. Malaquías, el capítulo 1, el versículo 6, por ejemplo, dice este texto dice, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Noten lo que está diciendo, mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Lo primero que presenta el libro de Malaquías es cómo los profetas y el pueblo menospreciaban el nombre de Dios. Y menospreciar el nombre de Dios es menospreciar a Dios. ¿Y cuál es el nombre de Dios? Jehová. Este es un nombre que aparece muchas veces en el libro de Malaquías. Y no solamente aparece el nombre de Jehová, sino aparece relacionado con el pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Porque Jehová es el Dios del pacto. Así que aparece muchas veces el nombre de Jehová y relacionado con el pueblo, hablando de que ellos habían menospreciado el nombre de Dios. ¿Qué significa menospreciar? Esta palabra es muy importante. Esta palabra significa que ellos lo habían tenido en poco. No le habían dado el valor que tenían. Tenía valor, sí, podía tener valor, pero no el valor que tenía. No era importante para ellos. Si ustedes leen más adelante el versículo 7, dice que ellos preguntan, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué te hemos menospreciado? Y luego dice el Señor, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Versículo 8 dice, y cuando ofrecéis animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Imagínense ustedes la condición. Ellos eran siervos de Dios, ellos amaban a Dios, ellos decían que Dios era su Dios, pero cuando llevaban sus ofrendas, cuando llevaban sus sacrificios, ellos le daban lo peor, lo ciego, el cojo, el enfermo. En eso había menospreciado el nombre de Dios. No apreciaban a Dios, no valoraban a Dios. Así que encontramos nosotros en esta experiencia, en Malaquías, un conflicto. Un conflicto que el Señor está tratando de solucionar cuando dice, y yo os envío al profeta Elías. ¿A quien yo envío? Al profeta que recuerda que Jehová es Dios. Que pueda mencionarle y recordarle a ellos que no existe otro Dios como Jehová. El único que puede ayudarlo en su circunstancia. Ahora, este conflicto los había llevado a ellos a no entender cuán grande era el nombre de Dios. Si ustedes leen, por ejemplo, el versículo 11, Malaquías capítulo 1, versículo 11, tomen su Biblia, acompáñenme en este estudio de la Escritura. Dice, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre sobre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre. El concepto del nombre es el aspecto trascendental en el libro de Malaquías. Ellos habían perdido el concepto del carácter de Dios, de la importancia de Dios, del valor de Dios en su vida. Y por eso no tenían un concepto claro de la adoración a Dios. ¿Cómo podríamos aplicar esto hoy? Es como cuando usted va a la iglesia, pero no va a la iglesia. Es como cuando usted se sienta a escuchar un sermón, pero no escucha el sermón. Es como cuando usted se conecta y quiere compartir el mensaje, pero no comparte el mensaje. Es cuando usted estudia la Biblia, pero no estudia la Biblia. Es cuando usted quiere entregarle el corazón a Dios, pero no lo hace. Solamente entrega una parte. Es una fantasía, es una máscara, pero realmente usted no está entregando su vida, usted está menospreciando el nombre de Dios, el gran nombre de Dios que se invoca en toda la tierra y que tiene el control de este mundo y que se va a manifestar en los últimos tiempos con poder. Este era el conflicto que existía en el pueblo. El capítulo 2, el versículo 1, dice algo interesante. El versículo 2 dice, si no oyeres y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos,
enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Por eso es que he llamado que la primera situación que encontramos en el libro de Malaquías es un conflicto. ¿Un conflicto dónde? En el corazón. Ellos no se han decidido de corazón por servir a Dios. Dios no es Dios en su corazón. Por eso es que necesitan al profeta Elías. El profeta Elías viene a recordarle: Jehová es Dios. No es Baal Dios, no es el dinero Dios, no es el trabajo Dios, no es tu casa Dios, no son tus esfuerzos Dios, no son tus decisiones Dios, no es tu planificación Dios, no es tu compañía Dios. Jehová es Dios. Porque Dios es todo aquello que consideramos supremo en nuestra vida, todo aquello que nosotros dependemos, todo aquello que nosotros adoramos, todo aquello que nosotros le servimos. No es todas esas cosas que nosotros pensamos. El libro de Malaquías está haciendo referencia que Dios va a enviar a Elías porque desea que el pueblo reconozca que Jehová es Dios. No hay otro como Él. Y si no reconocemos esto, las consecuencias son terribles. Nuestras bendiciones se convertirán en maldiciones. ¿Podemos nosotros imaginarnos lo que esto significa para nosotros? Que la bendición de la comida se convierta en maldición, que la bendición de nuestra familia se convierta en maldición, porque no le hemos dado a Dios el reconocimiento que Él espera de nosotros. Este es algo que nosotros necesitamos comprender y entender profundamente. Ustedes lo pueden leer más adelante, leerse todo el libro de Malaquías y van a encontrar este concepto. Hay un conflicto entonces entre decidir servir a Dios y decidir no servir a Dios, entre decidir entregarle el corazón a Dios o no entregarle el corazón a Dios. Y entonces este pueblo necesita entender que si no decide, van a enfrentar una realidad. Dios va a intervenir. Así como Dios ha mostrado que tiene el control, Dios va a intervenir. Dios puede hacer lo que quiere, no solamente quitarnos la vida, permitir que perdamos la vida, sino que Dios puede hacer lo que quiere. Y esto es lo que ocurrió con Elías. Y aquí entró la segunda parte, nuestra necesidad. Cuando nosotros estamos en conflicto, nuestro corazón está en conflicto, cuando no hemos entregado todo nuestro corazón a Dios, Dios no puede hacer todo lo que desea hacer en nuestra vida. ¿Y qué sucede? Entonces Dios nos muestra nuestra necesidad. Amén. Yo digo amén porque es que hay formas que solamente Dios puede hablarnos a nuestro corazón. ¿Y cómo hace? En el caso de Elías, ¿saben lo que hizo con Elías? Aquí Malaquías dice que voy a convertir tus bendiciones en maldiciones, pero en el caso de Elías, en la historia de Elías, Dios dejó de enviar lluvia. Todos creían que era Baal que enviaba la lluvia. Ellos ponían su confianza en Baal y Dios dijo: no va a llover sobre la tierra hasta que yo diga. Así que Dios dejó de enviar lluvia. Dios estaba en el control. Dios no dejó de enviar lluvia y entonces ocurrió una sequía. Aquí envió primero al profeta Elías, ahora deja de enviar lluvia y entonces tenemos sequía. Luego entonces envía fuego para que ellos se den cuenta quién es Dios. Luego envía lluvia para que sepan quién es Dios. Y Dios le muestra que en las circunstancias que están ocurriendo en el mundo, Dios está al control. Podemos verlo. Hay un escritor que leí hace poco que dice que a veces Dios nos susurra, a otras veces Dios nos habla y otras veces Dios nos grita. Yo creo que en estos tiempos, cuando estamos viviendo una crisis mundial, Dios está gritándole al mundo un mensaje, pero especialmente te está gritando ese mensaje a ti, que quizás tu corazón está en conflicto y te dice: Jehová es Dios. Hay personas que se han dejado confundir, han hecho pactos hasta con el enemigo, han hecho alianzas para tener recursos, para tener dinero, para que le vaya bien. Piensan hasta en espíritus de personas que han muerto, cuando el Señor habla que el que ha muerto está descansando. Sencillamente porque no tienen a Dios.
a Jehová como Dios. Pero ¿qué de ti? Te levantarás como el último Elías diciendo Jehová es Dios. Porque primero en tu vida ha terminado ese conflicto. No has menospreciado más a Dios ni el nombre de Dios en tu vida, en tu experiencia espiritual. Estás dispuesto a depender de Dios, a adorar a Dios, a reconocerlo como el ser supremo en tu vida y que Él domine tu vida. Y reconocer tu gran necesidad de Dios. No podremos ser Elías hasta que no tengamos la experiencia de Elías, de reconocer en nuestra vida, Jehová es Dios en mi vida, y entender esa necesidad. Así que Dios presenta el conflicto en Malaquías, presenta la necesidad que tiene el pueblo de ver que Dios necesita mostrarse en su vida. Incluso si ustedes leen ese texto tan famoso de Malaquías, donde él habla de que a ellos han robado a Dios, y ellos dicen que te hemos robado. Él dice en los diezmos y en las ofrendas, y él dice, probadme ahora, si no os abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. En otras palabras, vas a ver que yo soy Dios y puedo hacer lo que quiera. Así como puedo quitar la lluvia, puedo darte lluvia. Así como puedo hacer caer fuego del cielo, también puedo hacer que se abran las bendiciones de los cielos y puedan venir sobre tu vida. Esas ventanas de los cielos puedan derramar bendiciones sobre tu vida. Jehová es Dios. Pero el Señor no solamente nos muestra entonces el conflicto, nos muestra nuestra necesidad, sino nos muestra también nuestra única seguridad. El capítulo 3, el versículo 11 dice lo siguiente. Versículo 11 dice lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 10. Dice, traed todos los diezmos, alfolía y alimento en mi casa, probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. ¿Por qué? Porque el versículo 7 está diciendo, después de los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no la guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y él está diciendo en qué debemos de volvernos, en el corazón. En reconocer que Jehová es Dios. Es algo que todos necesitamos reconocer. Es la experiencia de Elías en nuestra vida. Es dejar de poner nuestra confianza en esa tela de araña humana que hemos construido y poner nuestra confianza en el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra, que es real hoy y que nos ha mostrado que es tan real que puede hacer que un mundo entero pueda en medio de esta condición, pueda estar hoy entendiendo que no existe otra esperanza sino Dios. Países diciendo vamos a ayunar, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, porque la única esperanza que pueden ellos encontrar es que Dios pueda manifestarse en su vida. Durante mucho tiempo hay personas que han considerado que Dios murió, pero no, Dios no ha muerto. Jehová es Dios y reina por los siglos de los siglos. Y cuando Cristo vino a esta tierra y Él vino a mostrar seguridad, dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Es una realidad. Dios quiere manifestarse de manera especial en nuestra vida. Dios no está muerto. Dios vive y Dios tiene poder. Y necesita que lo reconozcamos. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario, habían dos ladrones. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Uno le dice, y si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás aquí? Y comenzó a mofarse, a burlarse. No reconoció que Jesús era hijo de Dios. Mientras que el otro que estaba allí a su lado, al lado de Jesús, dijo, ni aún estando en la misma condición, tú te das cuenta al lado de quién estás. Luego mirando a Jesús dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino.
Yo quiero decirte en esta hora, mi querido amigo, mi querida amiga, que cuando tú llegas a reconocer a Jehová como Dios, así como este pecador en la cruz reconoció a Cristo como Dios, el Señor no dejará pasar esta situación, sino que Él te bendecirá de manera especial. La Escritura dice que Cristo estaba al lado del ladrón en la cruz. ¿Y por qué estaba al lado? ¿Porque tenía que morir por causa de sus pecados? No, para acompañarnos a nosotros en medio de nuestras luchas. Como dice el libro de Malaquías, Él nos ama, Él no quiere que enfrentemos el día malo sin su ayuda. Y Él llega hasta la cruz y es crucificado junto a nosotros. Puede ser que tú estás en esa cruz fruto de las condiciones de este mundo, fruto del pecado de este mundo, fruto de toda la maldad que en este mundo existe. Estás en la cruz de la enfermedad, estás en la cruz donde tú ves tu hogar destruido, estás en la cruz de la gran necesidad, pero mira a tu lado y ahí está Jesús diciéndote: yo te amo, yo estoy contigo. Está Jesús en la cruz del Calvario sencillamente para recordarte que Él está allí, para alcanzarte con su amor, para recordarte sus promesas. Él está allí crucificado a tu lado. ¿Por qué? Porque allí mismo quiere ser tu Salvador. Él sufre por la muerte de tu esposo, por la muerte de tu esposa, por el hogar que se está destruyendo, por el alejamiento de tu hijo. Él sufre lo que tú estás sufriendo. Tú estás crucificado en medio de los problemas que estás viviendo y está Jesús allí. Y lo único que tienes que hacer es reconocerlo también como tu Salvador, como tu Señor, y decirle como ese ladrón en la cruz: Señor, aquí estoy. Te reconozco como mi Salvador, como mi Dios, como mi Redentor. Aquí estoy. Eres el Dios de mi vida. Acuérdate de mí. ¿Y qué dice la Escritura? Que el Señor Jesucristo allí, cuando estaba con ese hombre, le dice: de cierto te digo que estarás conmigo en el paraíso. Puede ser que estás en una cruz, pero el Señor te promete, cuando nosotros lo reconocemos como nuestro Dios, que Él manifestará su reino de amor, de esperanza y de poder en tu vida. Que por la gracia de Dios, después de la cruz, te dará la victoria. Esta es la seguridad que muestra el libro de Malaquías. Dios te va a sacar de la cruz y te va a dar la victoria. Pero lo único que tienes que entender es que Jehová es Dios. Quiero invitar en esta hora a aquellos amigos que están pasando por situaciones difíciles, que reconocen que Dios quizás le está susurrando, quizás le está hablando o quizás le está gritando, que miran a su alrededor y ven muchas situaciones que no son lo que deberían de ser, pero el Señor le dice: yo estoy esperando solamente ser Dios en tu vida para que tu vida sea transformada. Quiero invitarte para que te contactes con la iglesia, te contactes con algún hermano, te contactes con los que están transmitiendo este mensaje, por favor, y en el día de hoy decide que Jehová será Dios. Hoy es el día que los hijos puedan encontrarse con los padres. Hoy es el día que Dios puede encontrarse con sus hijos. Hoy es el día de la reconciliación. Hoy es el día que tú reconozcas que el Señor ha hecho caer fuego del cielo y que no existe otro Dios que Jehová. Y es el único que puede salvar tu vida. Es el único que puede darte lluvia. Es el único que puede darte fuego. Es el único que puede darte las bendiciones que tú necesitas. Es el único que puede sostenerte en medio de la aflicción. Y es el único que puede prepararte para estar listo en el gran día de Jehová. Yo quiero invitarte en esta hora para que tomes tu decisión. Nunca es demasiado tarde. Puede ser que estás como el ladrón en la cruz. Allí Jesús está contigo y quiere darte la bendición y la oportunidad de tu vida. Solo reconócele. Abre tu corazón y reconoce que Jehová es Dios. Entonces Dios no solamente te dará la bendición, sino que te usará como bendición para muchas personas. Que Dios te bendiga en este día, que esta sea tu decisión y que esta semana en el nombre de Cristo puedas enfrentarla con la certeza y la seguridad de que Jehová es Dios y es Dios en tu vida.